¿Por qué Barbieri fue millonario, que antes? Cuando estrena en el año 51 Jugar con Fuego, se hace 299 funciones en un año. Gana 40.000 pesetas, que era una fortuna tan grande, que era la mitad de todo lo que ganó el Teatro del Circo ese año, produciendo 100 obras que habló. Pero, claro, no solo eso. Viene el éxito de Jugar con Fuego, viene el éxito del Barrio de Pies, viene de Pan y Toros, de todo lo que ustedes recuerdan. Y por eso Barbieri dedicó la mayor parte de su fortuna a su vicio favorito, que era la bibliofilia. En las cartas que he publicado, no publiqué la de los libreros, porque son un rollo, le ofrecen, pero de toda Europa le ofrecían a Barbieri los libros y los compraba todos, sin excepción, si los tenía. Y además nunca discutía el precio. Era una cosa muy curiosa. Cuando muere, dejó 1.400.000 reales en valores, 120.000 en efectivo, 2.000 monedas de oro que nunca han aparecido, que desde luego era una suma mínima al lado del valor incalculable de su legado. Y ahora empiezo con la segunda línea que me ha marcado el maestro Joaquín Díaz, Barbieri y la música popular. Esta parte nos lleva a hablar del Barbieri historiador, musicólogo y bibliófilo. La dedicación de Barbieri a la historia musical es tan antigua como su dedicación a la música. Barbieri participó en esa doble vocación tan común en muchos románticos, creador e investigador. Bueno, lo fue Liszt, lo fue Wagner, fue mucha gente del romanticismo que escribían mucho, además, por supuesto, de componer. Y desde luego Barbieri participó siendo, junto con el gran Slava y el gran Soriano Fuertes, los que inician realmente la historiografía musical española, de una manera que podemos decir sistemática, y ahí aparece como sumo valor sus trabajos sobre la música popular y sus opiniones. Los motivos son claros. Ciertas realidades románticas como el interés por el pasado, el renacimiento cristiano, la exaltación del genio típico de la época y, sobre todo, esa nueva conciencia nacionalista que lleva a buscar las esencias patrias en la propia historia, conducen a Barbieri a una exaltación de la ciencia historiográfica en el mismo momento en que lo estaban haciendo en Europa los Forkel, Fetí, Spita, Baine, su amigo enemigo Kunsemaker, iniciando lo que es la ciencia a la que yo me dedico, que es la musicología. La historia cumplía para Barbieri doble función: defensa ante el extranjero para superar el complejo de inferioridad histórica. Cuando él descubre el cancionero de Palacio, probablemente el documento musical español de más valor de toda nuestra historia, le manda unas cartas terribles a Kunsemaker, que había puesto en discusión hasta la música de los Victoria, Guerrero, Morales. Le manda unas cartas casi insultantes diciendo: vea usted lo que hemos hecho con el cancionero. Segundo, la historiografía era el medio de descubrir los modelos conductores de la nueva música que se quiere hacer. Es decir, nacen, ante todo, según Barbieri, del pueblo. La idea de la restauración de los valores patrios aparece en todas las obras teóricas del Barbieri, porque servirían en términos barberianos para conducir esa restauración musical guiada en la inspiración en nuestro pueblo y en el mejor pasado histórico. He dedicado, yo tengo muchos artículos sobre Barbieri, pero uno, este tema, Pedrell, Barbieri y la restauración musical española, donde defiendo que el gran creador del nacionalismo es Barbieri. Barbieri se encuentra con la música popular, ¿dónde? En primer lugar, en los cancioneros españoles, que los tiene todos, a veces por duplicado, con todas las ediciones, etc. Y además los tiene, porque yo los he visto, subrayados, o sea, trabajados. Pero es
que el musicólogo hace lo mismo. Él es el primero que comienza a estudiar la zarzuela histórica, la zarzuela de mediados, que va desde mediados del siglo XVII al siglo XVIII. ¿Y qué encuentra ahí? Pues encuentra que las músicas que cantan los dioses, los héroes de esas obras, suenan a Italia, suenan como Monteverdi. Pero las que cantan los servidores, los criados, los graciosos y los coros, dominadas por un estilo silábico, son radicalmente populares. Utilizan metros populares, ya las seguidillas, las danzas, etcétera, etcétera. Barbieri dejó abundantes escritos sobre lo que él consideraba la esencia del teatro lírico español y afirma que este teatro ha de ser una verdadera encarnación del sentimiento popular español, inclinado siempre a lo maravilloso, junto con lo cómico y entretenido. Y con ello define lo que podríamos denominar su metodología de acción. Le preguntan una vez cuál era su género favorito. Y no tuvo inconveniente en recordar el famoso dicho de Boileau: todos los géneros son buenos, excepto los fastidiosos. Es decir, una visión sensual, positivista, natural, de carne, de la música. La lectura de los múltiples escritos de Barbieri dedicados a la zarzuela revelan que su primera preocupación fue lo nacional, que consideraba el corazón de la nueva lírica española. Yo creo, dice él, que se ha de basar en el estudio histórico y filosófico de nuestro carácter, hecho en los grandes modelos que nos han dejado los literatos y los artistas de todas las regiones, provincias que hoy constituyen nuestra nacionalidad española. Y concreta cómo hacerlo, buscándolos o basándose en la historia patria, su idioma, sus tradiciones y costumbres, los cantos y bailes populares, los himnos y marchas nacionales y otros muchos variados elementos que constituyen nuestra manera de ser. Este párrafo es un manifiesto auténtico de cómo caminar y a dónde ir. Y por encima de todo eran los cantos patrióticos nacionales, que es la base esencial sobre la que había de fundarse la ópera española, porque, escúcheme, en los primeros años de Barbieri, los 30, pero sobre todo los 40, los 50, hasta que explota la zarzuela con Jugar con Fe con el 51, el tema era crear la ópera española para competir con Italia. Sucede que en el año 50, la reina Isabel II levanta el Teatro Real, que ha sido el drama mayor que ha vivido la música española. Lo peor que nos ha sucedido en España es el Teatro Real, que va a vivir radicalmente de espaldas a la música española. Radicalmente de espaldas. En realidad, Barbieri lucha contra el Teatro Real. Una lucha inútil. Porque evidentemente los directores, las obras, los cantantes, los escenógrafos, todo era italiano. El dinero español, de Isabel II. Entonces, por eso era otro de los motivos por los que odiaba Isabel II. Y dice él que nuestras músicas son muy ricas, que tienen tonalidades extrañas, riqueza de ritmos, entonaciones vagas y llenas de poético sentimiento. O sea, está hablando de esa inmensa cantidad de música popular andaluza, de La Mancha, de Aragón, bueno, de Castilla, de todas partes que tenemos. Y añade algo muy importante: los libretos deben de ser fundados en hechos de nuestra historia y de nuestras tradiciones, cuentos o novelas populares. Entonces serán miel sobre hojuelas para el compositor español, que podrá hacer buen uso artístico de las melodías populares propias de las localidades en que se fija la acción. Barbieri profundiza en esto cuando exige que la melodía deje de ser de carácter universal, es decir, italiano. El idioma italiano es el idioma de la ópera, y se transforme en una melodía de raíz española. El historiador Barbieri no solo se encontró con lo popular en las primeras óperas que he citado, sino
en algo que él estudia profundamente, y son las tonadillas, que comienzan a ser importantísimas a finales del siglo XVIII. Esta es realmente la primera fuente en la que bebe Barbieri para crear la nueva zarzuela. Además de eso que le conté en México, me encontré una cosa muy curiosa. Una libreta de ese tamaño, con la colección, escrito con puño y letra de Barbieri, con la colección que Barbieri tenía de tonadillas. 2.365 tonadillas las tenía Barbieri, a veces con la música, a veces solo el texto, pero... Y ahí es donde él vive. Es más, si pudiésemos analizar, a lo mejor ahora con estos inventos terribles que se están haciendo, terribles y peligrosos, lo podemos hacer, meter en ese monstruo todos los cantos populares que han sido, y después buscarlos en la zarzuela los podríamos encontrar. Yo estoy convencido que en todos estos autores hay tonadillas, o sea, cosas sacadas de las tonadillas a montones. Porque la música popular va, primero, no se olviden, a las tonadillas y a algo que cito por primera vez, los cafés, desde los años 30, donde se cantan canciones, coplas, y ya avanzado el siglo XIX, los míticos cuplés. Y por eso en este momento tengo que citar a un personaje que es imprescindible, que es el mítico compositor sevillano Manuel del Popolo García. Ese músico poliédrico, difícil de resumir en pocas palabras, sevillano universal, que mostró siempre con orgullo su origen español y andaluz, sería compositor, tenor mítico, maestro de canto, empresario, teórico importante, y el padre, nada más y nada menos, que de la Malibran y de la Viardot. Intérprete favorito de Rossini, el florero de Rossini se hace para su voz, lo estrena él. Uno de los padres de la escuela mercantística, divulgador de la obra de Mozart. Cuando se muere Mozart, Mozart desaparece de los teatros. Es García, con su Don Giovanni, el que lo vuelve a recuperar. Introductor en Norteamérica de la obra de Rossini y Mozart, provocador de la moda hispana en Francia, que desembocó nada más y nada menos que en el Bizet. ¿Qué hace García? Pues García, antes de irse a Francia, en el año 1808, para huir de la Inquisición, que lo buscaba porque tenía una mujer legal y otra ilegal con las que convivía, se marcha una noche y desaparece, diríamos, de España, pero nos dejó el oficio. Y ahora, en poquitas palabras, aunque sé que ustedes no son musicólogos, pero me lo van a permitir, ¿qué hay en la obra de García? Pura música popular. No solo ello, sino la definición morfológica. Los parámetros del lenguaje de García están determinados por el folclore andaluz. El polo, la caña, el fandango, las tiranas. ¿Qué sucede cuando nosotros lanzamos los ojos sobre esas músicas? Pues todas estas cosas. En las músicas de García, la mayor parte de ellas en España son tonadillas, por cierto, uso de ritmos ternarios, hispanos y populistas. Pa, 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 pa. Dos, lo más importante. Uso de gamas andaluzas, con sus armonías defectivas y segundas aumentadas en la línea vocal. Todos ustedes saben el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Los andaluces tienen otra escala. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi. Pónganse ustedes a escuchar flamenco ahora y verán esta escala de continuo. Se llama el tetracordo andaluz. Mi, fa, medio tono, no un tono, por tanto se sale de la escala. Sol, sostenido, tono y medio tono la, es una escala andaluza, es decir, árabe, para entendernos. O sea, ustedes no, porque no son músicos, cuando oyen flamenco están oyendo esto que yo les estoy diciendo. O sea, si lo dividimos, lo buscamos, eso. Tercera cosa muy importante. Ese la, sol, fa, mi, tetracordios descendentes se usan continuo.
que son esas cadencias tristes del flamenco, pero llenos, floreados, llenos de notas de adorno, o sea, llenos de flamenquez. O sea, el flamenco es un gori-gori continuo, ¿no? Que decía mi amigo Medina, un gori-gori-gori continuo, ¿no? Eso. Cuarto, predilección por notas floreadas. No mi, fa, sino mi, fa, mi. Re, mi, re. Esos floreos están continuos, abundantes y con pasiones gemíolas. Es decir, pa, pa, pa. No empieza la música en el tiempo fuerte, sino en el débil, para entendernos. Un, dos, comienza en el dos la música. Siguiente asunto. La música llena de adornos, lo que nosotros llamamos ahora alleos, que es la música andaluza. Y por supuesto, uso de apoyaturas, achicaturas, mordentes, grupetos, martilleo vocal, etcétera, etcétera. Y, finalmente, abundancia de la forma estrófica. Señores, ¿qué es la forma estrófica? La que canta Julio Iglesias. Julio Iglesias llora en los 3 primeros versos, que es el estribillo. Una estrofa distinta, vuelve a llorar, otra estrofa distinta, vuelve a llorar. ¿Por qué razón? Porque eso es lo más popular que hay. Es decir, la memoria actúa porque le repites las cosas. Eso es una cosa muy importante.